Hola, soy Mariano. Continuamos con la clase de listas, iteradores, pilas y colas. En este video vamos a hablar sobre pilas, o en inglés, stack. Una pila es, al igual que una lista, una colección de elementos, pero que modela otro tipo de relación entre los mismos. Es básicamente un contenedor, pero que permite hacer solamente lo que se hace con una pila de objetos. Es decir, nos permite poner un objeto arriba de todo, nos permite sacar el último objeto que se puso, nos permite ver qué tiene el objeto que está arriba de todo, pero solamente podemos operar sobre el elemento que está encima de toda la pila. A ese elemento lo llamamos el tope de la pila. Si pensamos en una pila de platos, por ejemplo, sacar el plato que está más arriba, el plato que es el tope, es fácil, independientemente de la altura que tenga la pila. Pero sacar un plato del medio está prohibido porque se pueden romper todos los otros platos. Entonces, sobre una pila tenemos un conjunto de operaciones muy reducido. Estas operaciones son la operación de apilar o push, la operación de desapilar o pop, la operación para ver lo que hay en el tope o pick y una operación para consultar si la pila está o no vacía. Todas las operaciones típicamente se implementan con una complejidad algorítmica constante, o sea, son todas O grande de 1. Esquemáticamente podemos pensar que la estructura de una pila es esa. Lo pensamos vertical porque nos imaginamos que la gravedad empuja los objetos hacia abajo. Entonces, a medida que vamos sumando elementos, esos elementos se transforman en el nuevo tope de esa pila. Lo que es interesante acá es que la relación más importante que tienen los elementos entre sí tienen que ver con el momento en que entraron a la pila. Es decir, se prioriza siempre el elemento que llegó más recientemente a la estructura. Por eso decimos que una pila tiene una política que se denomina LIFO, por sus siglas en inglés. Last in, first out. Es decir, el último en entrar es el primero en salir. Siempre, cada vez que coloco un elemento nuevo en la pila, hago un push, ese elemento se va a transformar en el tope de la pila. Y siempre voy a operar sobre ese tope. Entonces, cuando saco el elemento de la pila, lo desapilo, hago un pop, estoy obteniendo el último elemento que fue apilado. Es decir, de todos los elementos que están dentro de la pila, cuando yo hago un pop, el que obtengo es siempre el que hace menos tiempo que está en esa pila. Vamos a ver un ejemplo práctico para entender cómo lo podemos utilizar. Cuando tenemos una pila, el único elemento que resulta de relevancia es el tope. Entonces, existen situaciones en las cuales nos resulta importante modelar problemas utilizando esta estructura, o mejor dicho, modelar soluciones a problemas. Supongamos que tenemos que manejar el historial de operaciones que se hicieron sobre, por ejemplo, una imagen. Entonces, nosotros tenemos un historial y ese historial tiene una pila, un stack, de las acciones que se aplicaron sobre esa imagen. Entonces, ese stack es básicamente una colección de strings que representa las operaciones que se fueron haciendo sobre una imagen. En este caso, cada vez que aplicamos una operación, la guardamos en nuestro historial. Entonces, hacemos aplicaciones.push y las vamos guardando dentro de esta estructura. Para los efectos del ejercicio, hacemos que cada vez que hay un push, mostramos la operación de push por consola y mostramos cómo está la pila con todas las acciones actualmente. Ahora bien, si nosotros queremos deshacer una acción, o sea, hacer control Z, undo, el viejo y conocido deshacer, básicamente lo que tenemos que hacer es remover de la pila la última acción que se hizo, es decir, hacer un pop. En la operación deshacer del historial, lo que hacemos es preguntar si la pila no está vacía y si no está vacía hacemos un pop, o sea, lo removemos.
En este caso también mostramos que se hizo la operación pop y cómo quedó la pila luego de la operación. Y si la pila hubiese estado vacía, no se puede deshacer nada. Por lo tanto, mostramos que está vacía y no hacemos absolutamente nada. Vamos a ver cómo sería el ejemplo del historial. Aplicamos recortar una imagen, después aplicamos un filtro sepia, después rotamos la imagen, después le aplicamos luz. Pero resulta que queremos deshacer, entonces no queremos deshacer todas las operaciones, sino queremos deshacer la última. Pero después queremos volver a aplicar un enfoque y después queremos aplicarle brillo, pero no me gustó nada, entonces hice deshacer, 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 deshacer. Y después dije, bueno, no, le voy a aplicar un filtro retro, después lo voy a rotar. Pero no, la verdad que deshago, deshago, deshago. ¿Cómo es el conjunto de operaciones resultantes? Vamos a verlo en ejecución. Vamos a poner un breakpoint acá. Vamos a debuguear este código. Entonces vamos a ir siguiendo cómo está la estructura paso a paso. Tenemos la consola en este punto de acá. La vamos a mostrar acá abajo. Entonces hacemos la primera operación. Apilamos recortar. Entonces push recortar. Por ahora las acciones que tenemos en el historial registrado son solamente recortar. Además de recortar, después le aplicamos un filtro sepia. Entonces hacemos un push de sepia y nuestra pila queda con recortar más sepia. Luego le aplicamos una rotación. Entonces a la imagen la recortamos, le aplicamos un filtro sepia y luego la rotamos. El orden es importante. Luego le aplicamos un efecto de luz. Entonces hacemos un push de luz. Entonces el resultado es recortar, aplicarle sepia, rotarlo y aplicarle luz. Pero no quedé conforme con el último cambio, entonces deshago el último cambio. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un pop. Se saca de la pila la última operación, que es la de luz. Entonces nos queda recortar, sepia y rotar. Entonces intento enfocar la imagen, entonces aplico enfocar. Entonces el resultado de hacer push en enfocar es recortar, aplicar el filtro sepia, rotar y enfocar y aplicarle un brillo. Pero no me gustó cómo quedó, entonces deshago, deshago, deshago y voy haciendo pop, pop, pop. Hago pop, saco el brillo, hago pop, saco el enfoque, hago pop, saco la operación de rotar. Por ahora me quedaron recortar y sepia. Y hago otro deshacer más y solamente me quedó la operación de recortar. Entonces ahora hago un aplicar de un filtro retro. Aplico recortar, perdón, rotar. Entonces las operaciones que quedan son recortar, retro y rotar. Pero después deshago, deshago, deshago y me quedé con la pila vacía. ¿Se entiende cómo es la mecánica? Una pila básicamente modela situaciones en las cuales la operación sobre la cual o el elemento sobre el cual queremos operar es el último elemento que ingresó a esa estructura. El que está dentro de la estructura hace menos tiempo. De todo lo que está, hace menos tiempo. Es decir, cuando la pila tenía recortar, sepia y rotar, cuando yo hago un pop en el siguiente paso, lo que saco es lo que hace menos tiempo que está. Primero entró recortar, luego sepia y luego rotar. Entonces el que removemos es el tope. ¿Cuál es el tope? Rotar. Y nos queda con recortar y sepia. Repasando la implementación, dijimos que, termino la ejecución, el historial en este caso, que tiene la operación de deshacer, tiene almacenado las acciones como si fuera una pila. Entonces utiliza la estructura de datos stack, que también es un generic, porque puedo apilar distinto tipo de elementos. Entonces lo creamos como la clase stack y nos guardamos esa referencia y lo utilizamos cada vez que queremos o registrar que se aplicó una operación o deshacer la última operación que fue agregada. Vamos a ver otro ejemplo diferente con una pila. Supongamos que tenemos una clase que se ocupa de hacer sumas, es un sumador. Y básicamente podemos ir sumando, tiene una operación para poder sumar, 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 sumar y en cualquier momento obtener el resultado. Para hacer eso tenemos
una variable que tiene el resultado, que lo inicializamos en 0, y cada vez que nos dicen sumar, nos dan un valor y nosotros lo acumulamos. Ahora bien, nos pidieron que también se pueda deshacer una operación, es decir, volver atrás. Entonces, para lograr este comportamiento, lo que hacemos es, nos guardamos una pila con los valores que se fueron incluyendo. Entonces, cada vez que nos dicen que hay que sumar un valor, además de acumularlo, le hacemos un push, es decir, lo guardamos dentro de nuestra pila. Cada vez que nos dicen que hay que deshacer, preguntamos si los sumandos no están vacíos, o sea, si la pila no está vacía, entonces hacemos un pop, sacamos el último valor que fue agregado, es decir, el tope de la pila, y lo restamos del resultado. O sea, revertimos la operación, revertimos la última operación que se hizo. Vamos a ver las pruebas. Nosotros, si sumamos un valor único, cuando usamos el sumador, hacemos sumar y sumamos el 56. Obtenemos el resultado, nos da 56. Si sumamos dos valores, sumamos el 16 y el 23, el resultado es 39. Ahora bien, si sumamos dos valores pero luego deshacemos, sumamos el 16, sumamos el 23 y luego deshacemos la última operación. Por lo tanto, nos queda como valor, como resultante, 16. Supongamos que tenemos otro escenario de uso, que sumamos 4 valores, pero luego deshacemos 2. Entonces sumamos el 1, sumamos el 2, sumamos el 3, sumamos el 4. Pero deshacemos las dos últimas sumas. Por lo tanto, tenemos 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Deshacemos, es decir, restamos el 4, o sea que nos quedan 6. Deshacemos, entonces restamos el 3. Entonces nos queda el 1 más el 2, por lo tanto nos quedan 3. Es importante de que las operaciones se deshagan en el orden inverso al que fueron hechos. Entonces, sumamos 4 valores, luego deshacemos 1 y luego sumamos 1. O sea, sumamos 1, sumamos 2, sumamos 3, sumamos 4, deshacemos, se deshace la última operación y luego se vuelve a sumar un 5. Entonces el resultado es 11. 1 más 1 más 3 más 5. Hasta acá parece simple. Ahora vayamos a un ejemplo un poquito más complejo. Sumamos 5, deshacemos, sumamos 8. O sea, deshacemos la primera operación. Entonces nos queda el resultado como 8. O por ejemplo, podemos sumar 5 valores, pero luego lo deshacemos a todos. Hacemos múltiples sumas y luego lo deshacemos y nuestro sumando queda en 0. Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Y vemos cómo todas las operaciones funcionan, porque la estructura de pilas nos permite ir acumulando una memoria de todas las operaciones que se fueron haciendo en el orden en que se fueron haciendo. Y cuando se deshacen, se deshace primero la operación que se hizo última. Por eso decimos que estamos frente a una estructura de tipo LIFO. Last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. Existen un montón de situaciones en las cuales usamos pilas para resolver problemas. Ahora tenemos esta herramienta disponible. Como pueden ver, es una estructura de datos mucho más sencilla y más simple, y su poder está en simplificarme las operaciones, en no permitirme equivocar. Es decir, para hacer esto mismo podría haber usado una lista para guardar los valores, pero en ese caso yo tendría que explícitamente acordarme dónde coloqué los últimos valores y por lo tanto los primeros en que tengo que sacar cuando tengo que hacer una resta. Entonces, una pila me asegura de que esa lógica está implementada dentro de la propia estructura y yo no tengo que preocuparme dónde puse los últimos, sino que simplemente hago push para agregar y pop para remover. Tal vez les resulte raro, pero no lo aclaré antes, que cuando tenemos un tipo de dato genérico, si este tipo de dato genérico necesitamos que guarde un valor entero,
este valor entero no puede ser escrito como int, porque int es un tipo primitivo, no es un objeto. Y en Java los tipos de datos genéricos necesitan guardar objetos. Entonces, en lugar de usar el tipo de dato int, usamos el tipo de dato integer, que es básicamente lo que en Java se conoce como una wrapper class o una clase que encierra un valor primitivo. Nosotros declaramos la clase como un stack de integer, pero cuando hacemos push, cuando interactuamos con ese objeto, le podemos pasar enteros y él los va a traducir automáticamente. O, por ejemplo, cuando hacemos pop, él lo puede traducir automáticamente a un tipo de dato int, a un tipo de dato primitivo. Así que cuando usamos un genérico y en ese generic necesitamos guardar un tipo de dato primitivo, en lugar de usar el tipo de dato primitivo, usamos el objeto asociado, la clase asociada, perdón. Lo mismo pasa para double, por ejemplo, ¿sí? O lo mismo pasa para boolean, ¿sí? Existe un tipo de objeto que describe ese tipo de dato primitivo, que lo envuelve, para poder darnos un objeto que tiene el valor equivalente. Bien, hasta acá terminamos la clase de pilas. Seguimos en la próxima con colas.